Yo voy a hacer la... Ahí empezamos a grabar, perfecto. Lo que quería darles entonces la bienvenida a este encuentro. Este es el cuarto encuentro que hacemos con directivos de distintos niveles. En este caso ha tocado al nivel superior. Gratamente nos ha accedido a nuestra convocatoria Verónica Piovani. Verónica Piovani es la directora ejecutiva del INFOT, la licenciada Verónica Piovani, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, fue subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación, también decana en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Metropolitana para la Educación, investigadora, docente, universitaria. Bueno, y veníamos charlando con mucho viaje en el interior estos días, en esta gestión, tratando de estar cerca. En eso compartimos la necesidad de poder estar cerca de cada comunidad educativa y poder hablar de las problemáticas que realmente tiene la comunidad educativa, ¿sí? Que no sean estos funcionarios de escritorio, sino funcionarios que realmente respondan a la comunidad educativa. Así que, Verónica, quería agradecerte tu amabilidad y tu disponibilidad. Enseguida Verónica nos dijo que sí, enseguida acordamos agenda para poder hacer la reunión y la verdad es que esperamos poder profundizar en estos desafíos del nivel y, bueno, y poder conversar un poquito sobre este tema en el día de hoy y que esto nos sirva de disparador para el trabajo conjunto durante todo el año. Yo en algún momento de la reunión voy a desaparecer de la reunión, le pido disculpas porque bueno, coincidió con la misa de la educación en el Arzobispado de Buenos Aires y entonces se complican los horarios y las agendas también para mí, pero indudablemente lo importante es que puedan trabajar con Verónica, ¿sí? Va a quedar Marisa Menta a cargo de la reunión y Carolina Escribano, que son parte del equipo pedagógico del CONSUDEC. Así que quedan en excelentes manos. Así que muchísimas gracias por todo y Verónica, bueno, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Adrián, Marisa, Carolina o Natalia, muchas gracias. Quiero saludar muy especialmente a ustedes que desde distintos lugares del país nos están escuchando y participando de este encuentro. Yo habitualmente para estas presentaciones suelo hacer una suerte de historización que nos permite ponderar varias cuestiones. Por un lado, estas historizaciones son necesarias para poder situarnos en un contexto histórico en el que podamos revisar cuáles han sido los avances, una suerte de posibilidad de sistematizar los avances que hemos tenido, poder ver dónde estamos parados, poder analizar cuál es el momento actual, y por otra parte, poder entonces focalizar los pendientes, pero también los nuevos desafíos. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con viejas deudas, pero hay otras que emergen en un nuevo contexto como problemáticas que necesitan ser abordadas y que son de gestación, digamos, o de incremento o profundización más reciente. Digamos, un poco esta es la dinámica que vamos a tener en la charla para poder cerrar con una puntualización más clara de cuáles son entonces los grandes núcleos problemáticos y por lo tanto las grandes orientaciones de la política de formación docente a la que hemos arribado después de acordarla federalmente. Básicamente estoy intentando hacer algo con el sonido para que no me suene tanto el pitido, pero no sé si lo lograré porque mi manejo de esta máquina no es tan grande. Bueno, no importa, quedemos ahí. Entonces, si ustedes quieren, yo después les puedo compartir una presentación para que podamos tener un documento en el que esto voy a comentar ahora
sistematizado. El inicio de mi presentación tiene que ver básicamente con el momento en que se crea el Instituto Nacional de Formación Docente. Y no es por poner esta fecha histórica e importante como, obviamente, ordenadora de toda la larga historia que tiene la formación docente en la Argentina. Las instituciones formadoras, siempre lo digo, preceden en el tiempo y mucho a la creación del INFOD. El INFOD data del año 2007. El Instituto Nacional de Formación Docente se crea de una manera que vale la pena analizar porque es de alguna manera una excepción o por lo menos un hecho peculiar en el despliegue de las políticas públicas de la Argentina. ¿Por qué? Porque nace producto de una decisión deliberada, de una decisión adoptada después de haber mensurado, analizado y diagnosticado el estado inicial de la formación docente en la Argentina. Y esto tiene un tiempo histórico muy concreto. Esto ocurrió hacia el año 2004, 2005, cuando se convoca a una comisión de notables para que analice el estado de la formación docente en la Argentina. Y esto tenía que ver centralmente no solo con una preocupación general y una preocupación que es recogida desde la política pública, desde la política de Estado, con respecto a la formación docente, sino que tenía el antecedente de años en los que las políticas de formación docente y las políticas educativas en general habían producido una afectación importante sobre el sistema, sobre la formación docente, sobre las instituciones formadoras. Esto es, y ustedes lo recordarán, quienes tienen más tiempo, y si no, lo conocen de la historia. Esto tiene que ver con las políticas que se desplegaron hacia los años 90. Ustedes recordarán que en aquellos años, o tendrán alguna referencia de que en aquellos años se implementó, primero se aprobó la Ley Federal de Educación, ¿se acuerdan de esto, no es cierto? Con la implementación de la Ley Federal de Educación, se elaboraron y se aprobaron en el marco del Consejo Federal una serie de resoluciones que emanaban de este cuerpo normativo y que de alguna manera reportaban al espíritu y al sentido político y a las definiciones estructurantes que esa norma regulaba, imponía. Recuerden ustedes que esta norma al mismo tiempo reporta a un proyecto, a una concepción económica, social, política, cultural. Esa norma se inscribe en el marco de un proceso del despliegue del conjunto de las políticas que tuvieron lugar en los años 90. En el marco educativo, esto se expresó en esta norma que, ¿se acuerdan ustedes muy bien?, desestructuró el sistema educativo, creó la EGB 1, 2 y 3, recuerdan ustedes que se desarticula la escuela secundaria, en el campo del conocimiento también se crean los contenidos básicos comunes. ¿Se acuerdan de esto? Estoy diciendo como cosas de hace bastante tiempo, pero para que refresquemos, ¿no? Fue al mismo tiempo el proceso que completó la transferencia de instituciones educativas que se había iniciado en la dictadura. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, en ese marco es que se hicieron una serie de documentos en los que básicamente estaba presente también una concepción del Estado. De qué manera el Estado se iba a involucrar o no con los procesos educativos, cuál era el lugar del Estado en los procesos educativos. Digo esto porque es importante discutirlo en estos tiempos, porque estas discusiones cada tanto vuelven a la escena pública, ¿sí? A discutirse cuál es el lugar del Estado en general, con relación al conjunto del diseño de la política y de las políticas educativas en particular. En ese contexto se hicieron una serie de documentos que tuvieron el nombre de, ¿se acuerdan? Serie A. Serie A, las que eran de formación docente eran el A3, el A9, el A11 y el A14. En esos años incluso se desarrolló lo que se llamó la Red Federal de Formación Docente Continua, que tenía cabeceras en las distintas provincias. Bueno, esa red federal
luego tuvo como balance crítico el haber habilitado e impulsado fuertes procesos de mercantilización de la formación continua, que ha costado mucho reorientar, digamos, que la formación continua no sea una selección aleatoria, individual, de cursos sueltos, sino que haya un sentido de la carrera. Y aquí ya estoy iniciando con uno de los pendientes, ¿no? Porque acá ya lo dejo para que lo marquemos, ¿no? Tildemos. Primer pendiente, una discusión seria acerca de la carrera docente. ¿Cómo debe ser el ingreso? ¿Cómo debe ser el ascenso en la carrera? ¿Qué criterios? ¿Qué parámetros tendremos que tener en cuenta para ver el progreso en la carrera y luego, ¿sí?, la permanencia, el ascenso en la carrera, los distintos roles? Esto está relacionado con aquello que nosotros consideramos que es importante en un sistema educativo. Estos roles se necesitan hoy, estos roles exigen estas formaciones diferenciadas, estas son las formaciones que hay que ir adquiriendo a lo largo de la carrera. Lo que reporta puntaje o reconocimiento en una carrera es esto, no cualquier cosa, no un curso de salsa, no sé, punto arroz, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No, sino esto es importante en una carrera. Ahí tenemos un pendiente, ¿sí? Porque este es un tema paritario, ¿no es cierto? Es un tema de alta política. Discutir de qué manera se organiza una carrera docente, porque esto organiza también expectativas, reconocimientos, valoraciones, ¿sí? Es importante que un docente sepa, cuando ingresa a su carrera, cuáles son los distintos caminos que se le abren, qué tipo de formación respalda cada uno de esos caminos y cuáles son los reconocimientos que va a ir obteniendo profesionalmente. Y esto sí es un pendiente, esto es un pendiente. En los 90, esa propuesta de la red federal, que puede haber tenido buenas intenciones, terminó abriendo y habilitando una especie de combos de compra de puntaje, no siempre de calidad académica, y que no redundaban necesariamente en la formación en aquellos núcleos que se consideraran prioritarios desde el punto de vista de la formación para hacer más sólida la carrera profesional. Y se abrió mucho un camino de mercantilización que luego cuesta muchísimo desandar. Bueno, ya no me quiero ir mucho más en esto, porque si no se me va mucho tiempo en esto. Cortito, lo cerramos acá. Digo, esos antecedentes fueron los que motivaron que hacia el año 2004-2005, ¿sí?, se reuniera una comisión para poder diagnosticar qué había pasado en ese tiempo, cómo había quedado la formación docente tras años de aplicación de estas orientaciones, de aplicación de estas políticas, de un Estado que creo que emblemáticamente se resume en una resolución del año 1998 que habilita un proceso de evaluación y acreditación de los institutos superiores de formación docente. Proceso que fue muy doloroso para las instituciones formadoras porque era un proceso que se había organizado según criterios exógenos, con estándares y parámetros ajenos a las lógicas del sistema formador, pero sobre todo ajenos a lo que el Estado había hecho para acompañar a las instituciones durante ese tiempo, que era muy poco, y entonces el estado de las instituciones fue el de el intento de supervivencia, juntando papelitos de todos lados, porque todo era en papel en ese momento, para poder responder a los estándares y a los criterios que el Estado, convertido en evaluador externo, pero no en responsable principal, había puesto como exigencia. En ese contexto, es después de toda esta historia, ¿sí? Luego, imagínense ustedes, Marcha Blanca, Carpa Blanca mediante, todo lo que significó la resistencia también a los cambios en términos de los procesos que reorganizaron el conocimiento, ¿cierto? La dilución
la reconversión docente, las áreas, el conocimiento organizado arialmente, la pérdida de identidad de las disciplinas, la pérdida de identidad del nivel secundario, todo el combo, digamos, todo lo que había sido esa caldera que hacia principios del siglo XXI detona. Y es en ese contexto, 2004, que se reúne esta comisión y hace un diagnóstico de cómo está el sistema formador. Ese diagnóstico identificó, yo les voy a pasar después un documento, creía que lo tenían aquí a mano para compartir, donde están identificados los grandes problemas de la formación docente en ese momento. ¿Cuáles eran estos grandes problemas que tenía la formación docente? Básicamente, el alto grado de fragmentación, de segmentación, la falta de planificación de la oferta de carreras con relación a la necesidad de cobertura del sistema, la inexistencia de áreas institucionales en los gobiernos jurisdiccionales que se responsabilizaran de la formación docente. Nos encontramos con una enorme dispersión de instituciones sueltas con diseños curriculares institucionales, lo cual impedía la movilidad estudiantil, la falta de acuerdos sobre criterios comunes para la formación, el desfinanciamiento de estas instituciones, la primarización o secundarización de la formación, la infantilización de los estudiantes, la necesidad de pensar, de jerarquizar la formación, ¿sí? Diseños curriculares de 2 años, de 3 años, criterios, títulos con nombres parecidos, pero con contenidos totalmente distintos. Entonces, esa comisión de notables, les voy a refrescar algunos nombres de quienes estaban en esa comisión para que ustedes vean a quiénes se había convocado en una lógica muy plural, donde personas que provenían de distintos enfoques pedagógicos y de distintas procedencias políticas pudieran reunirse y acordar ese piso de orientaciones comunes para la formación docente argentina. Adriana Puigros, Alfredo Van Gelderen, Juan Carlos Tedesco, eran de la partida, María Cristina Davini, eran de la partida en aquel momento de esta comisión que elaboró este diagnóstico. Al elaborar este diagnóstico, que quedó plasmado en un documento que tiene el nombre popular de Mapa de Davini, donde se identifican los grandes problemas del sistema formador, esta comisión toma la iniciativa de recomendar el despliegue, y acá viene lo peculiar, de un conjunto de políticas a través de la creación de un organismo específico que atendiera las políticas de formación docente. Así como estaba el antecedente de otro organismo de las mismas características, ¿sí?, que va a tener luego el Infod, que se llaman organismos desconcentrados, ¿sí? El nombre no está es como medio peculiar, pero es un tipo de, es una figura de los organismos que existen en el Estado Nacional y que son organismos que tienen un nivel relativo de autonomía. Tienen dependencia, pero tienen también algún margen de acción distinta. Este organismo que proponen crear, que ahora es el Infod, iba a tener la misión, el decreto de creación así lo indica, de ser un organismo que concertara y consensuara federalmente las políticas de formación docente. ¿Sí? Y ese organismo iba a tener, esto que queda de luego plasmado en la Ley de Educación Nacional, en la 26.206, ¿sí?, en el artículo 76, hay un capítulo especial para la formación docente y asigna a este nuevo organismo las funciones, las misiones de regular distintos aspectos estructurales de la formación docente. Allí se define también otra cuestión importantísima, que es que la carrera docente va a tener 4 años de extensión. Esto es lo que dice la ley y esto iba a regular un cambio importante en las carreras de inicial y primaria que tenían extensiones disímiles. Este organismo entonces se crea
respondiendo a un conjunto de preguntas centrales. Las preguntas son las que se hicieron en 2007, nos hicimos, porque yo estaba también, era también de la partida en aquella época. Las preguntas que nos hicimos fueron: ¿qué docente formar? ¿Qué docente necesita nuestro país? ¿Qué instituciones, cómo tenemos que renovar, transformar, ajustar, mejorar las instituciones formadoras para que sean capaces de asumir este desafío con responsabilidad, con seriedad y respaldo académico? ¿De qué manera debe organizarse la propuesta formativa? ¿Qué múltiples experiencias en distintos contextos debe atravesar un estudiante o una estudiante de la formación, un docente en formación, podríamos decir, para, en la formación inicial, para poder adquirir, incorporar, desarrollar ese posicionamiento ético, ese posicionamiento pedagógico, esas herramientas didácticas que les permitan hacer frente y dar respuesta y estar a la altura de lo que exige los tiempos que vivíamos en aquel momento, de qué manera un docente para la región, un docente para la Argentina, pero también para cada una de las jurisdicciones, teniendo en cuenta una cuestión fundamental. La educación es una función, acá que veo mucha gente de las provincias, es una función no delegada de las naciones a la nación, ¿sí? Hay ahí una autonomía y una prerrogativa de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país federal, es un país federativo. Entonces los espacios federales, la función que cumplen es construir el ámbito de discusión, de debate y de acuerdo federal para fijar pisos, horizontes de lo común. Lo común, fíjense ustedes, es una categoría de alto voltaje político-pedagógico en la tradición educativa argentina. Fíjense ustedes que la Ley de Educación Común es anterior a la Ley 1420. La Ley de Educación Común, que en aquel momento, que por supuesto es recogida por la Ley 1420, fija algunas cuestiones que han sido siempre muy polémicas, porque la idea de lo común ha estado asociada a la idea de lo homogéneo, ¿no? Pero luego, después de la ley 26.206, hay una resignificación conceptual de la idea de lo común. La idea de lo común es la idea del piso básico al que todos tienen derecho, que la escuela tiene la responsabilidad de de transmitir, y que eso común es lo común en la diversidad. Lo común no es lo mismo. Lo común es un piso de derechos iguales, igualitarios, ¿sí? Estas categorías están en el ADN del sistema educativo argentino. Y han pregnado con mucha fuerza en la escuela primaria, por supuesto, porque es el origen del sistema educativo argentino. Fíjense ustedes que estas categorías, ¿sí? Las de igualdad, la de educación gratuita, universal, la escuela que se responsabiliza enormemente por estas cuestiones, están en la base de la educación común argentina. Entonces digo, en aquel momento entonces, cuando se crea el Infod, las respuestas que se dieron a este conjunto de preguntas, ¿qué docente formar? ¿Qué docente para nuestro país? ¿Qué experiencias formativas? ¿Qué institución formadora? ¿Qué prácticas en qué lugares? ¿Qué tipo de organización del conocimiento? ¿De qué manera construir estas bases comunes acordadas federalmente? Cada una de las respuestas a estas preguntas fueron organizadas y concertadas en los espacios federales que el Infod tenía la obligación de poner en marcha. Esos espacios federales eran la Mesa Federal de Formación Docente y el Consejo Consultivo de Formación Docente, donde había representación de todos los sectores. En estos espacios es donde se discutieron las respuestas a estas preguntas. Y las respuestas a estas preguntas dieron origen a un corpus
de definiciones que se plasmaron en resoluciones, pero en las que late, en las que vive, en las que está están expresadas un conjunto de orientaciones político-pedagógicas muy fuertes, de definiciones político-pedagógicas muy fuertes, que quedaron plasmadas en un corpus normativo cuyo sentido era poder empezar a delinear de lo que había sido un conjunto disperso de instituciones un poco a la deriva, de eso construir un sistema formador. Ese sistema formador estaba formado por el conjunto de institutos superiores de formación docente, estatales, de gestión estatal, públicos de gestión estatal y públicos de gestión privada de todo el país. Ese cuerpo normativo iba a regular los contornos, las orientaciones, las coordenadas fundamentales que iban a definir cuál era la arquitectura de ese sistema. La gran ventaja, por eso yo dije, la gran ventaja de la creación intencional de un organismo de cero para hacer esto es justamente que nace con una misión histórica y que, si bien las instituciones lo preceden y las jurisdicciones están llenas de normativas que en gran medida, y en más o menos bastante medida, tensan con las nuevas definiciones, lo cual le ha generado, y acá tenemos ahí otro de los problemas, una dificultad y una asimetría federal muy grande al momento de plasmarlas, ¿sí? Porque las normas jurisdiccionales y como que crujen un poco, tensan y han tenido que abrirse dificultosamente paso, pero las definiciones que se adoptaron fueron aquellas que se asumían por aquellos años, hace ya 16 años de la creación del Infod. ¿Sí? Yo lo digo así porque a mí me parece que fue ayer, porque en la historia es poco, en una biografía es mucho, en nuestras biografías es mucho, y entonces, digo, 16 años de la creación del Infod. Entonces, me quiero focalizar en esas respuestas y en los sentidos pedagógicos de esas respuestas un momento, para que después podamos enfocarnos en los avances, y ahora sí, ¿dónde estamos parados 16 años después? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue ese corpus normativo? Ustedes, si son de superior, que presumo que la mayoría lo es, ¿no es cierto? Las conocen, porque para nosotros se convirtieron como en un lenguaje común. Construir un lenguaje común es algo que da forma también a un sistema y a un campo. ¿Sí? Cuando uno dice hay un campo común, es porque hay un lenguaje común que desarrolla una complicidad que tiene que ver con aquello que ya no tenemos que volver a discutir cada vez de cero, porque esto ya lo discutimos y en esto ya estamos de acuerdo. Esas discusiones fuertes que se dieron en aquellos años partían de una convicción. Ya no todas las políticas y sobre todo si ustedes piensan en las capacitaciones, ¿recuerdan las capacitaciones de los 90 para formación docente? Tocó el circuito E. No sé si alguien se acuerda de esto. El circuito E. Porque después estaba para inicial, para eje de 1, 2, 3, cada uno tenía una letra, y después estaba directivos y supervisores, F y G. Bueno, al superior le tocaba el circuito E. Esas capacitaciones fueron en gran medida capacitaciones curriculares. Un poco lo que iba a hacer el Infod era asumir que era algo que vieron que uno aprende de la historia y va aprendiendo, y muchas veces las políticas tienen que ver, a veces se exageran algunas políticas, y yo esto lo voy a explicar ahora con respecto a una de las normas en particular, porque las normas que se construyen, uno es hijo de su tiempo, no hay manera que no sea hijo de su tiempo, está amasado por los problemas de su tiempo, está agobiado por los problemas de su tiempo, y es donde le aprieta el zapato. Como los 90 habían implicado un fuerte abandono en términos de las condiciones institucionales, y se había trabajado solo en lo curricular y en una apelación casi individual,
lo que se proponía el Infod inicialmente era saldar este problema. Por eso pensó que lo curricular y lo institucional debían ir indisociablemente asociados, como efectivamente es, porque las condiciones curriculares, o sea, el currículum, la norma curricular, el desarrollo curricular siempre se desarrolla sobre determinadas, se despliega sobre determinadas condiciones institucionales, que pueden ser obturadoras, que pueden ser facilitadoras, que pueden ser distorsionadoras del espíritu incluso del currículum en el papel, ¿no? La forma efectiva tiene que ver con incluso buena parte de las decisiones institucionales pueden incluso profundizar o al revés, deshonrar el espíritu de un diseño curricular, porque contradecirlo. Y esto era importante que ese esfuerzo, ese ejercicio de ir articulando estas piezas, no para que estuvieran listas de un día para otro, pero sí de ir convirtiéndolas en objeto de problematización, convirtiéndolas en objeto de trabajo, que no estuvieran veladas, que fueran parte de los problemas que teníamos que trabajar. Por eso, la validez nacional de los títulos, en el caso de la formación docente, no es una validez de la norma curricular, es una validez de esta norma curricular en esta institución. Muchas veces en la discusión de política educativa se alienta desanudar norma curricular de condiciones institucionales, con el alegato, con la argumentación de que esto flexibiliza y da mayores posibilidades de libertad. A mi entender, y creo que en la discusión que teníamos en aquellos años compartíamos, esto, lejos de producir eso, lo que genera es un proceso de mercantilización, porque entonces un diseño curricular se puede emplazar en el garage de mi casa, si quiero. La condición institucional que respalde, porque tengo estos docentes, porque tengo estas tradiciones de trabajo, porque tenemos esta producción de conocimiento, porque tenemos gente formada con estas características, es que puedo dar este diseño curricular. No es a la carta. Entonces, construir la condición institucional y asociarla a la condición curricular fue una decisión de aquellos años importante, y la validez de los títulos lo refrenda, ¿sí? Es este diseño en este lugar. Bueno, entonces se tomaron esas decisiones, yo las voy a pasar rápido, que fueron las definiciones estructurales de su momento. ¿Cuáles fueron? La 24, creen que arrancamos por lineamientos curriculares, discutimos los campos, discutimos las horas, discutimos algo que fue vertebrador, que la práctica iba a ser el eje organizador, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta discusión? Ahora ya la tenemos como algo natural en nuestros diseños. E incluso muchas veces renegamos porque yo digo siempre, hay un fuerte cuestionamiento a la formación que brindan los institutos estatales y privados, y muchas veces de este cuestionamiento queda excluida, protegida, la formación que se dicta en las universidades, que no es objeto de cuestionamiento público, en gran medida asociado al prestigio de la universidad, ¿no es cierto? Y generalmente todas las voces críticas se dirigen hacia los institutos. Entonces, muchas veces en los institutos también hay un recelo en este tema, y no es para alentar ningún tipo de controversia al respecto entre instituciones, sino para poner en valor que desde esa definición de los lineamientos curriculares de 2007, la práctica docente en los institutos, en los sistemas jurisdiccionales, pasó a ser una práctica de 4 años que atraviesa y es el eje vertebrador que alimenta las... Después vamos a decir los problemas que tenemos también, ¿no? De cómo dialoga la práctica con el espacio de las didácticas específicas y cómo allí, cómo se construye, cómo logramos tener prácticas en espacios diversos, las dificultades que tenemos para todo esto.
el problema con los docentes coformadores, el reconocimiento del trabajo conjunto, ahí tenemos un montón de problemas, pero tenemos algo en el haber, algo ganado, que es una práctica de 4 años. Piensen ustedes que hay formaciones que no son cuestionadas, que tienen prácticamente una práctica a la carta autogestionada por el estudiante. Conseguite 2 lugares para hacer práctica 2 semanas y listo, ¿no es cierto? Entonces, digo, acá hay algo muy importante y que creo que es de alto valor de lo que hemos ido logrando. Luego hay el reglamento de práctica. Bueno, ahora vamos a eso, ¿no? A cómo vamos con estas cuestiones. Decimos, la 24, campos, pisos, criterios fundamentales. La 30, institucionalidad del sistema formador con las particularidades para cada subsistema, porque el privado y el estatal tienen sus peculiaridades y que había que acoger en todas las normas. Todas las normas debían tener un paraguas que contemplara el conjunto del sistema formador. No es el conjunto. Acá viene otro de los temas. No es el conjunto, porque universidades privadas y universidades estatales también dictan formación docente. Entonces el sistema, cuando se crea el Infod, es un gran salto, pero aún así el sistema está incompleto. Nos falta una porción que no se sentó a acordar, ni oferta de carreras, ni criterios básicos. Luego la universidad hizo una resolución parecidísima a la 24, que es la resolución 50 del CIN, ¿sí? que es una buena resolución y que tiene criterios, pero en aras de la autonomía universitaria, no necesariamente esos criterios fueron implementados en todos lados, ¿sí? Ahí tenemos otras lógicas diferenciales en la construcción de las decisiones políticas de ambos subsistemas. Uno depende de los gobiernos jurisdiccionales. Vos querés abrir una carrera, tenés que ver ahí si podés. Los recursos, bueno, las decisiones todas se autorizan en el marco jurisdiccional. El otro subsistema es autónomo, tiene su propio presupuesto. Entonces, ahí vienen las tensiones al mirar el paquete completo, porque todos, cuando uno después va a una escuela, se forma, no te preguntan dónde te formaste, vas ahí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos uno de los puntos de fricción, digamos, uno de los que tendríamos que poner en el debe, de lo que nos falta, ¿no? Con respecto a poder mirar el conjunto del sistema. Entonces, bueno, repaso de nuevo. La 24, la 30, institucionalidad y desarrollo profesional docente. Esa después tuvo sus reajustes. La 72, RAM, régimen académico, reglamento orgánico, y lo que era para estatal, el acceso a los cargos por concurso. Cargos directivos y cargos docentes. Después cada subsistema con sus particularidades. Y después, importantísima, la 140, que define cómo emplazar en las instituciones las 4 funciones que la ley le da al sistema formador. Lo que hay que, para no ser un tecnócrata, es decir, que uno aplica así a ciegas, uno tiene que siempre preguntarse por el sentido. Uno tiene que decir, bueno, a ver, estas 4 funciones que da la ley son pertinentes. Evidentemente, cuando se pensó esto, cuando pensamos estas cuestiones, las pensamos, seguimos estando de acuerdo en que tomamos decisiones adecuadas. Formación inicial, formación continua, apoyo pedagógico a escuelas e investigación son las 4 funciones del sistema formador en la Argentina. 2 funciones, y acá la 140 regula. Podríamos regularlo distinto ahora, lo podemos revisar. En su momento pensamos esto. 2 funciones son de las instituciones obligadas. Si se inicia, que se va a iniciar, un proceso de autoevaluación institucional, a las instituciones nos van a pedir cuenta de esto. Nos van a decir, formación inicial y apoyo pedagógico a escuelas son funciones obligadas de las instituciones. Y hay 2 funciones que son del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que es deseable que la mayor cantidad de instituciones las tengan emplazadas, pero las tiene que garantizar el sistema, que son la de investigación y la de formación continua. A través de las instituciones, digo, porque no siempre la decisión que se adopta en las jurisdicciones es esta, pero esta es la idea. Muy bien.
Entonces, la 140 nos da orientaciones acerca de cómo emplazar estas 4 funciones y cuáles son las condiciones institucionales, las lista directamente. Estas son las condiciones institucionales que tenemos que tener para ser una institución, porque teníamos que traducir eso de condiciones institucionales en cuestiones concretas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones institucionales? ¿Cuáles son las condiciones institucionales que tiene que tener un instituto para estar a la altura de lo que se exige? Asumiendo que son esas condiciones las que ayudan a que el proceso de formación sea mejor. Tener docentes muy bien formados, atender los problemas de las vacancias de la formación, orientando nuevas formaciones, tener una planta orgánica, acá es donde también vamos al debe de nuevo, tener plantas orgánicas que cobijen las funciones, porque las funciones no ocurren por declamación, ocurren cuando existen condiciones y personas que las puedan impulsar y llevar adelante. Cuando se decide una planta, y muchas de nuestras plantas son casi como una especie de extensión de una planta de secundaria, ¿sí? No existen las áreas institucionales que se responsabilicen de las tareas que nosotros decimos que son importantes. Entonces, ¿cómo ocurren? Ocurren por voluntarismo, ocurren así de onda, dirían los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que investiga, hay gente que va y hace otra cosa, pero es mucho de poner el cuerpo, de un enorme compromiso. ¿Por qué? Porque las instituciones formadoras, y yo un poco esto que hago de historizar, lo hago a propósito, porque creo que en la renovación generacional sana y valiosa que ocurre en nuestras instituciones, es necesario seguir construyendo identidad. Este era uno de los problemas que teníamos en las instituciones, la construcción de identidad. Tener identidad es tener un compromiso ético, personal y colectivo con la institución de la que somos parte. Sentirnos parte de la institución, tener la camiseta puesta de la institución. Sentir que, y eso, cuando tenés docentes que vienen 2 horas, toco, me voy, salgo, y no se construye eso. Es muy difícil que sientan que la institución les es propia, que comulgan con el ideario de la institución. En el caso de las instituciones públicas de gestión privada, el ideario de la institución, los principios éticos sobre los que la institución descansa, que son los principios de lo común y las particularidades también que tienen propiamente algunas instituciones. Es importante que los docentes se sientan parte de la institución, que defiendan, que conozcan su localidad, que conozcan su territorio, que sepan dónde están emplazadas, que conozcan los problemas de la escuela, de las escuelas asociadas y de las escuelas de la comunidad, de las organizaciones sociales de la comunidad, que puedan las instituciones constituirse en faros, en usinas culturales de referencia en sus comunidades, que sean de puertas abiertas. Y para eso se necesitan cuerpos docentes, y no lo que ocurre habitualmente. Pedile a Cacho, Betty y no sé quién, porque son los 3 que dan bolilla, y a los demás, bueno, ni le pidas, porque, ¿no? Que suele ocurrir estas cosas, no sé si les resuenan. Veo en las pantallas rostros sonrientes, que no es para reír, más bien es para llorar, pero es así. En la variedad humana tenemos gente que naturalmente, no es naturalmente, es por formación, ¿no? Se compromete, y otra gente que no. Entonces, esta historia a mí me parece que sirve para ayudar. Luego hay un montón de otras cosas. Hay gente que me cuesta mucho persuadirla de sentirse parte y de colaborar, ¿no? Y de dar un minuto más, ¿sí? Eso también es un problema institucional. Y voy al tema de la 140. Un problema institucional, ¿por qué? Porque es un problema institucional porque muchas veces nuestras plantas, y la 140 ensayaba una planta básica,
Y fíjense, acá tenemos el tema como todo eso es presupuesto, como todo eso, es muy difícil convencer a nada para poder, porque los presupuestos son siempre objeto, digamos, pocas cosas más difíciles que lograr aumentar un presupuesto, ¿sí? Es muy difícil, uno lo sabe, por eso no hay que naturalizar cuando aumenta un presupuesto, ¿sí? Porque nada más difícil para achicar, pero para aumentar es una decisión muy, muy costosa. Entonces, una planta que aloje la función, uno quiere que se investigue, bueno, tiene que haber un área de investigación. Uno quiere que se hagan responsables para coordinarla, bueno, tiene que haber un coordinador de carrera, un coordinador del campo de la práctica. Pero no es por hacer florecer cargos porque sí, sino que, esto lo decía Saúl Taborda, las instituciones, la trama institucional, la organización institucional, los ravioles, digamos, que tienen, reflejan las decisiones de la política de su momento. Lo que uno consideraba importante organizó los ravioles. Lo mismo ocurre en las áreas institucionales de cualquier organismo y de cualquier ámbito, ¿sí? Creamos un área tal, uno cuando diseña dice, creemos este área, porque cree que eso es importante, porque hay una tarea ahí que hacer, porque hay algo de la política que dice que eso es importante. Por eso creaste ese raviol. Pero después pasa el tiempo y eso se naturaliza y queda como cristalizado, sedimentado. Y nadie sabe por qué se armó eso, pero las funciones cambiaron, las funciones del sistema formador cambiaron, y nosotros no tenemos áreas institucionales que puedan responsabilizarse de esas tareas. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Le abrimos paso, pechando, digamos, en criollo, ¿no? Sería, vamos haciéndolo a los ponchazos. Lo hacemos igual, porque en el sistema educativo existe algo que es que, pese a la adversidad, las cosas se hacen igual. Digamos, uno se esfuerza, pero no es la mejor condición. Entonces digo, la 140, la 24, la 30, la 72, ¿sí? La 140 y luego la 201, que fue la resolución de creación en 2013 del programa Nuestra Escuela. ¿Y por qué lo digo a este y lo agrego? Si bien no es específico de la formación docente. Primero porque le da al Infod algo que la ley le daba, pero que no había ocurrido todavía desde su creación, que es la responsabilidad de que el Instituto Nacional de Formación Docente y los institutos se responsabilicen de la función de formación continua. Y luego, porque hace un salto de calidad en el cumplimiento de la LEN con respecto a la responsabilidad del Estado en ofrecer capacitación, formación continua, de calidad, universal, gratuita, para todos los puestos de trabajo, para ambos tipos de gestión, todos los docentes, independientemente del subsistema dentro del cual gestionen o desarrollen su tarea docente, tienen el derecho a recibir formación de calidad gratuita y el Estado, no gratuita porque no sale plata, sino porque el Estado tiene la obligación de sostenerlo, porque esto constituye una obligación y un derecho laboral de todos los docentes, ¿sí? Independientemente de dónde se desempeñen. Y además, este programa agrega una cosa más, que ahora ha sido muy difícil y controversial después de la escena pandémica, que es la formación institucional. El espacio de formación personal que uno tiene cuando hace un seminario, un posgrado, un postítulo, ¿sí? Solo, pero la práctica docente siempre es una práctica personal y colectiva, porque además la práctica docente tiene inscripta en su haber, en su cúmulo, el conjunto de experiencias del conjunto. Uno es una expresión personal, ¿sí? Uno pone en acción un saber que ha sido construido históricamente, que no lo hice yo solo, no lo hice yo sola. Entonces, es muy importante el espacio institucional de trabajo. Es muy importante el espacio institucional de trabajo. No para mostrar solamente las fotos del cumpleaños de 15 o, no sé, el catálogo de maquillaje, que bueno, qué sé yo, forma parte de la vida también, de la convivencia. Es
un espacio para construir, a partir de los procesos de autoevaluación serios, los insumos para poder visibilizar problemas que a veces quedan ocultos o que nosotros no les hemos dado la suficiente importancia. Por eso también en las autoevaluaciones es importante la voz de los distintos actores. Equipos de conducción, docentes, estudiantes, porque a veces esas voces sobre el mismo objeto problemático no suelen ser coincidentes. Entonces nos ayudan a ver por qué hay distintas lecturas de lo que pasa en una institución. Y eso nos permite convertir eso en objeto de trabajo. Lejos de las lógicas sancionatorias y punitivas de la evaluación de otrora, la centralidad de la evaluación es inherente a la educación, no puede no haber evaluación. La autoevaluación nos permite construir el corpus de problemas sobre el cual el espacio de trabajo institucional permite direccionar los esfuerzos y generar las mejoras. Es decir, es la retroalimentación, es el ciclo en un proceso de trabajo sistémico. Es imposible si no tenemos la posibilidad de objetivar, es decir, de hacer esa lógica de extrañamiento donde uno toma distancia y puede convertir su propia organización, su propia práctica en objeto de trabajo. Bueno, ese corpus de normas, y aquí hacemos un corte, que se elaboraron entre 2007 y 2011, 2013, ¿sí? Las primeras ya tienen 16 años. 16 años. En aquel momento nos parecieron todas respuestas adecuadas y permitieron grandes avances que en el Power que después les voy a compartir están sistematizados. Pudimos tener el primer registro con todas las instituciones, un registro federal, donde están todas las instituciones estatales y privadas de formación docente. Antes no se sabía ni cuántas eran, ni dónde estaban. Hemos podido diseñar, todos los nuevos diseños curriculares de las jurisdicciones se hicieron sobre los lineamientos de la 24, y siguen renovándose estas discusiones curriculares. Pudimos avanzar enormemente en discutir un régimen académico que acompañara esos marcos curriculares. Pudimos discutir cuestiones que tenían que ver con la corresponsabilidad formadora. Empezamos a hablar no ya más de las instituciones donde, en una lógica aplicacionista, donde íbamos a aplicar la práctica, sino empezamos a hablar del papel del coformador, de la práctica asociada, de los convenios de práctica, del reglamento de práctica, ¿sí? Empezamos a reorganizar y eso nos permitió visibilizar y ordenar una enorme cantidad de cuestiones alrededor del trabajo. Incluso el trabajo institucional nos permitió empezar a ver dónde crujía también esos diseños que se habían armado sobre la base de la 24 y donde habíamos dado un salto cualitativo con la práctica. También empezamos a ver que había puntos en donde, aún con todo el esfuerzo, costaba que la práctica se desembarazara de lógicas autónomas a veces, ¿sí? Y aplicacionistas. Digamos, cuesta muchísimo. O construir un espacio con las didácticas específicas que no fuera ni una tiranía de las didácticas específicas, ni tampoco una autonomización del campo de la práctica que va por carril propio. Y cómo incluíamos a las escuelas con los saberes que las escuelas producen. Entonces, pasaron 16 años. 16 años en los que a mí a veces uno tiende a exagerar, no hay manera de que uno no tienda, o yo, si capaz que soy yo, tiendo a exagerar, pero efectivamente estoy convencida que, no es porque lo diga yo, lo dicen quienes estudian fuertemente estos temas. Yo vengo del campo de la comunicación y educación, para mí es un campo de una fertilidad, de una productividad en la generación de categorías interpretativas para nuestro tiempo histórico fenomenal. Es un campo pionero que la universidad en la que me formé y en la que doy clases ha tenido un centro de investigación muy pionero en este punto. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque yo estoy convencida que desde los años 90 para acá asistimos a un verdadero cambio cultural, pero que ha tomado impulso en los últimos años y
la pandemia le ha dado, si necesitábamos un empujón más, la pandemia le ha terminado de dar un fuerte impulso. Ese cambio cultural, nosotros lo llamamos cambios que dan forma a un tiempo histórico que podríamos denominar el de la cultura mediático-tecnológica. Es un error pensar que todo se resuelve con un ayornamiento tecnológico. La tecnología es fundamental, el acceso siempre es fundamental. Enseñar computación con un teclado de cartón, como ocurrió en los 90, es una locura. La inmersión cultural, o aprender a leer, aprender a leer sin libros. La condición material siempre es la base, siempre es la base. Después te dicen, ay, tenían los libros y no leyeron. Bueno, ahí tenemos otro problema más, que es cómo hacer que se usen, que se lea y todo eso. Pero primero tenés que tenerlos. Eso creo que está medio fuera de discusión, ¿no es cierto? La condición de acceso. Ahora, caer en una lectura fetichista, tecnoutópica, podríamos llamarla, ¿sí? De la tecnología también es un error. Creer que solo la incorporación, que la tecnología, incorporando tecnología ya estás en la vanguardia y que una institución renovó sus prácticas pedagógicas por el solo hecho de, vieron que muchas veces a las familias, cuando tenemos acá, sabes, las máquinas que tenemos, el laboratorio, la conexión, qué sé yo. Sí, obviamente que es importante, es el piso, el acceso. Pero hay otro paso central que tiene que ver con la comprensión cultural y en el campo educativo con todos los sentidos pedagógicos que aparecen en la incorporación tecnológica, que no son solo instrumentales, no es usar, tenemos los programas, hay que tener los programas más modernos, hay que tener todo, pero la comprensión cultural es mucho más amplia. Entonces ahora vamos a la pregunta, paramos un momento y decimos, hace 16 años dimos esas respuestas, están muy buenas, muchas de esas siguen siendo pertinentes y valiosas, pero han pasado 16 años, los cambios de la cultura mediático-tecnológica han tenido un impacto central y fundamental, y la pandemia ha terminado de darnos algunas sacudidas en este punto. Por lo tanto, hoy el Infod se encuentra parado, la formación docente se encuentra parada ante la necesidad de volver a formular las preguntas iniciales: ¿qué docente formar para esta Argentina, para este tiempo histórico? ¿Qué experiencias formativas? En el marco de las transformaciones de la cultura mediático-tecnológica, en el marco de procesos de aumento de las brechas y las desigualdades, en contextos en los que la cultura mediático-tecnológica produce gigantescos avances, pero nosotros tenemos enormes brechas de acceso, aun cuando algunos dispositivos están tremendamente masificados, ¿no? Son casi de acceso universal. En ese contexto, nosotros dos o tres señalamientos, porque no me quiero pasar mucho del tiempo para ir allá a las políticas. En ese contexto, yo diría que los cambios de la cultura mediático-tecnológica no son solo cambios tecnológicos, son cambios culturales, son cambios en las formas de vincularse, son cambios que afectan, por supuesto, la matriz misma de reconfiguración de la organización económica, podríamos llamar, obviamente, el tecnocapitalismo, cómo se ha reorganizado el ámbito del trabajo, qué va a implicar en los futuros años estos cambios en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Ni les digo lo que implique la incorporación, ya que vamos viendo azorada, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? El cambio cultural es un cambio con fuerte impacto en el moldeado de las subjetividades, en la forma en que vemos el mundo, y no es un cambio. El problema es generacional para nosotros, digo acá porque asumo que la mayoría, no sé si estoy sacando conclusiones erradas de la imagen que me reportan los pequeños cuadradillos de la pantalla, pero presumo que los documentos con 20 millones son varios o cercanos a la cifra.
Por lo tanto, imagino que lo que nos pasa generacionalmente tiene que ver, cuando uno es forjado en otro campo cultural, en otra matriz cultural, lo que se forja no son solamente ideas que se ponen en que ingresan a nuestra cabeza. Lo que se forja es la forma misma de la conciencia, es decir, la forma misma en que nosotros ordenamos los cubículos de nuestra cabeza, ya está armada, moldeada, constituida de esa forma. No son solamente estos valores y estos otros, pero somos todos, no, ya se organiza el pensamiento de otra forma. Y nos falta mucha investigación sobre esto. No sabemos mucho. No queremos exagerar porque decir, ay, es todo distinto, nada que ver. Bueno, no. Para tener una posición equilibrada tenemos que conocer un poco más. Tenemos fuertes sospechas de que las brechas generacionales se producen en poco tiempo. Nosotros, que yo digo siempre, somos hijos de la cultura y de la lógica escritural. La lógica escritural nos marcó a nosotros. La escritura ordenó nuestra cabeza, ordena el tiempo y el espacio del libro, el espacio del renglón, el espacio de los capítulos, el espacio de la introducción. Yo incluso cuando hablo, organizo ya con una lógica que tiene que ver con una lógica que incorporé, que esto se hace así, esto sigue por acá, y la conclusión es allá. Hoy, el metaverso, el hipertexto, la multiplicidad de elementos que entran y salen, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, acá preguntan por la presencialidad, ahí vamos al tema de la presencialidad también. Por supuesto que esto nos hackea por todos los lugares posibles, e incluso por el reconocimiento subjetivo en la construcción del vínculo. El vínculo pedagógico, que es esencial para construir cualquier lazo de conocimiento. También para decir qué saberes son importantes, los saberes que exige el mercado, las lógicas utilitarias y de alguna manera individualistas que aparecen, ¿sí? Como abriéndose cuerpo. El Papa Francisco constantemente hace señalamientos sobre esto, permanentemente, ¿sí? Nos pone en escena de estas cuestiones, de cómo se abren paso estas lógicas. Y estas lógicas además tienen un impacto globalizante. Ustedes vean una serie de Netflix, yo lo digo siempre, de acá, o de China, y China no sé tanto porque no tienen intranet, de Japón, de cualquier lugar del mundo, y yo a veces temo estar hablando solo de jóvenes urbanos, de sectores medios, pero cuando uno abre el panorama, uno no quiere homogeneizar, quiere recoger la heterogeneidad de cosmovisiones, de subjetividades. Pero hay algunos patrones comunes. Uno ve algo de lo que los de las ciencias del comportamiento llaman el sesgo del presente, la idea de que es todo ahora y ya, la idea de la instantaneidad, la idea de la incertidumbre, la idea de la no dilación del goce. Nosotros somos hijos de la cultura del primero el deber, después el placer. Yo me reconozco en esa lógica. Me reconozco en la lógica de, bueno, sacrificate ahora para cosechar. Bueno, quizás está mal eso. Yo no sé si está bien o está mal. Digo, pero las nuevas generaciones ponen en jaque estas discusiones. Te dicen, no sé, no hay quien tenga un familiar, sobrino, sobrina, hijo que te diga, bueno, no sé si voy a estudiar, porque hay que ver qué voy a hacer. Y uno entra en estado de colapso, porque la forma en que uno organizaba su vida, la expectativa del futuro, la manera de organizar el presente, la manera, ni les hablo de otras compuertas, ¿no? De los cambios culturales. Por ejemplo, los consumos, ¿sí? Problemáticos que aparecen como consumos naturalizados. No hablo de otras formas que ha asumido el padecimiento subjetivo también en nuestros tiempos, como la automutilación. Digamos, aparecen rasgos de nuestro tiempo inéditos para nosotros, inéditos, y nos ponen en dificultad de conexión subjetiva con otras generaciones. Yo digo, no es para construir un alegato reaccionario, decir, qué horror, está todo perdido, la juventud, que además lo dijeron desde Platón hasta acá todo el mundo, pues siempre vio que lo anterior era como, qué horror, tampoco para hacer un altar, tampoco para hacer una celebración, decir, todos los cambios culturales, los jóvenes, todo lo que hacen está bien, no, tampoco.
Digamos, acá nosotros tenemos un papel de adultos y de legado cultural. Bueno, estamos parados en esta encrucijada. No me quiero meter mucho más en este tema, digo, pero tiene 1000 aristas que son todas fascinantes, ¿no? Son todas interpeladoras, todas nos motivan. Bueno, todo esto ha pasado, todo esto ha pasado. Hemos dado clase a través de estos dispositivos. Acá estamos, reunidos a través de estos dispositivos. Quizá la presencialidad, si estuviéramos en una misma sala, podría haber un plus en algunas cosas. Pero aquí estamos, y no es que estamos perdiendo la posibilidad de estar compartiendo. Por lo tanto, todo esto nos lleva a revisar todo el corpus inicial con el que se pensó la formación docente. Revisar todo no quiere decir darlo por tierra, ¿sí? Significa hacerle algunos ajustes. ¿Cuáles son los temas en los que tenemos que hacer ajustes? Aquí hemos planteado nosotros al menos 6 políticas grandes en las que hemos puesto el foco y que me parece tienen que ver con poder recoger todas estas cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con una revisión propiamente de la 24, ¿sí? La revisión de la 24 no es otra cosa que poner a esta resolución a tono de nuestro tiempo. Ha habido cambios, todos los que hemos dicho. La resolución 24 es anterior por supuesto, a todas las normas que hay sobre cuestiones ambientales, es anterior a, bueno, es prácticamente un año posterior a las normas de ESI. Esto significa que no recogía parte de las discusiones que se han desplegado alrededor de la educación especial, que ha recibido también el nombre de educación inclusiva. Bueno, hay controversia, pero no importa, sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Hay muchas cuestiones de la formación socioafectiva que tampoco tenían, porque nuestra 24 era una resolución que discutía contra la dilución de los campos disciplinares en los diseños de los 90. Entonces es un poco como exagerada, un poco así como que sale a cruzar. ¿Por qué? Porque es producto de la discusión que intentaba dar en su momento. Pero han pasado 16 años de la 24. Hay que ajustarle algunas cuestiones. Hoy trabajamos más con propuestas también integradas. La formación docente tiene otro problema, que es que no puede ir, esto lo digo siempre, no puede ir por detrás de los cambios que ya están experimentándose en la primaria y que en algunos casos están impulsándose en la escuela secundaria. La escuela primaria, con la pandemia, pudo abordar como objetos problemáticos problemas que eran secretos a voces. ¿Qué digo? Que los niños no aprenden todos al mismo tiempo, no necesitamos una pandemia para saber que el conocimiento no es monocrónico, que el docente cuando enseña, no hay un espejado entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, que los aprendizajes tienen distintos ritmos, ¿no es cierto? No necesitamos la pandemia para saber eso, pero la pandemia lo que hizo fue volver inocultables las heterogeneidades de las trayectorias. Puso las trayectorias reales, pero acá, ¿no? Las colocó en el centro de la escena. También alteró el tiempo y el espacio escolar. Removió muchos elementos. Eso nos generó una enorme cantidad de orientaciones en la primaria que empiezan a abrirse paso, como son los agrupamientos flexibles, empezar a poner en crisis el aula estándar todo el tiempo, ¿sí? Hay cosas que se pueden trabajar en el aula estándar, pero hay cosas donde se pueden producir otros agrupamientos, las perspectivas cicladas, las priorizaciones curriculares, entendiendo que hay saberes que son fundamentales porque son el cimiento de otros saberes que se construyen después. Fíjense ustedes todo lo que implicó la evaluación en proceso, la evaluación formativa, la retroalimentación, todas esas cuestiones en primaria se trabajan, están trabajándose.
Pero el lugar donde esto tiene que ser investigado, sistematizado, donde tiene que haber un cúmulo de saberes casi pioneros, de acompañamiento, es en el Instituto de Formación Docente. La formación docente no puede estar atrás, porque tiene que ser con el apoyo pedagógico escuelas, con la investigación, con la formación permanente, alimento para ir renovando la formación inicial. Esas son otras funciones, no son funciones tecnocráticas, a ver si tengo esto, sino que se nutren en un movimiento dinámico en el que la institución formadora, la única manera de poder estar a tono con esto es no hacerlo solo de manera libresca. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que poner las patas en el barro, que hay que ir y involucrarse en la escuela, en las escuelas, en los territorios, en las organizaciones sociales, en los distintos espacios del campo educativo, ¿sí? Y tener esta posibilidad. Sí, ahí ya voy leyendo algunas cosas porque me cuesta ir leyendo lo que van comentando y al mismo tiempo sé que esto es difícil para las instituciones de gestión privada porque igualmente los institutos de gestión estatal están recibiendo algún recurso ahora. Estamos como, ustedes saben que el Info tuvo un tiempo donde hubo como una cierta parálisis con respecto a los programas que acompañaban a las instituciones. Estamos recién reponiendo y sabemos, la manta es corta, pero sabemos de las necesidades. Por supuesto que sabemos de las necesidades de muchas instituciones de gestión privada. Por eso todas las propuestas que abrimos de tramos, cursos, postítulos, trayectos, son para incluso el curso de directivos, que estamos hablando ahora, el postítulo para directivos, es para gestión privada también. Tenemos un montón de directivos de gestión privada que lo están haciendo, y sabemos que nos falta más todavía, apoyar más. Lo que pasa es que la manta es corta. Estamos intentando acopiar un poquito más de recursos para la formación docente, porque la formación docente siempre está en el centro de la escena crítica, pero no siempre en el centro de los respaldos materiales. Así que bueno, vamos abriéndole paso hemos ido ganando. Este año hemos aumentado el presupuesto del Info, nos falta mucho. Hay mucho que seguir trabajando para esto. Acá nos plantean los diseños curriculares. Los diseños curriculares ahora se están viendo con las resoluciones vigentes, pero bueno, ahí aportaban elementos. Vamos a seguir enriqueciendo con la nueva 24, vamos a seguir enriqueciendo estos marcos conceptuales y estos marcos orientadores. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Tenemos por delante revisar planeamiento, organización institucional, desarrollo normativo y autoevaluación del sistema formador. Tenemos que revisar el régimen académico, tenemos que revisar el reglamento de prácticas. ¿A la luz de qué? A la luz de, justamente, rever cuál va a ser el componente de presencialidad y no presencialidad. Recuerden ustedes que las universidades ya están, acá voy a tirar una cosa bien polémica, las universidades ya están ofreciendo formación docente a distancia. Tienen aprobados sus sistemas institucionales de educación a distancia, se llama CIED eso, lo hizo la CONEAU en 2017, 18, tienen ya las universidades aprobados sus sistemas de educación a distancia. La validez de esas propuestas no pasa por el mismo circuito que la nuestra, pasa por otro, ¿sí? Por el de la SPU. Entonces, una pregunta que yo estoy haciéndole a las instituciones formadoras es qué vamos a hacer con las propuestas de formación a distancia en nuestras instituciones. ¿Sí? Este es un tema importante. Nosotros ahí tenemos una cuestión importantísima, que es que la educación a distancia va a habilitar que una formación que se da en una punta del país forme docentes en otra jurisdicción, desanudados de los contextos específicos, de los diseños curriculares de esa provincia, ¿sí? Entonces,
aquí aparece una cuestión de alta política, ¿no? ¿Cómo se va, mientras esto no se masifica, medio como que está medio como debajo de la mesa el tema este, pero en algún momento, si esto cobra más cuerpo, más volumen, y es un tema de alta política, de una discusión de alto calibre, porque cada jurisdicción hasta ahora tenía la prerrogativa de formar a sus docentes. Decía, yo les doy mi impronta, los marcos pedagógicos, los enfoques que tienen que ver con las tradiciones de mi jurisdicción. No formo docentes para Santa Fe, formo docentes para Buenos Aires, formo docentes para Tucumán, formo docentes para la Argentina, pero con una impronta también. Por supuesto que la migración habilita que uno dé clase en muchos otros lugares, pero estos no son procesos masivos. Entonces, la impronta regional siempre ha sido algo muy cuidado en la formación docente. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué pasa con la práctica? Cuando una institución está acá, ¿cómo se garantiza práctica estructurante de la carrera? Cuando hay un cuerpo de docentes que discute entre sí, que tiene el mismo grupo de estudiantes, entonces dice, bueno, para estos estudiantes es esto, es aquello. ¿Qué pasa con eso? No es que no se pueda saldar de otra manera, pero esto es muy problemático. Entonces, y hoy hay una resolución del año 2018 de la gestión anterior aprobada de educación a distancia que dice que hay que regular la formación a distancia para la formación docente, no está regulada, pero que dice varias cosas ya importantes. Por ejemplo, que se considere una propuesta a distancia toda aquella que tenga más del 70% de no presencialidad, y que los encuentros sincrónicos, esto que estamos nosotros teniendo, según esa resolución, es presencial. Según un encuentro sincrónico se considera presencial. Nosotros que somos de los que para nosotros presencial tiene que haber cuerpo gentil, cuerpo presente. Nosotros, nos parece muy raro esto, pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y luego la otra discusión que están ustedes planteando, que es el componente, esto lo vamos a meter en la 24, ¿hasta cuánto de componente no presencial en diseños presenciales? ¿Y qué condiciones institucionales para ofrecer propuestas no presenciales? Porque las condiciones institucionales que nosotros tenemos armadas están armadas para la presencialidad. Entonces, ¿con qué condiciones? ¿Tenemos a alguien que se ocupe de esto? Que mire las formas de evaluar, de enseñar en otros entornos. Y luego, lo que también preocupa, ¿hasta cuándo? La resolución esta de distancia dice 70%, 70%. Esta resolución deroga la que era 70-30 al revés. ¿Se acuerdan que era la del año 2007? Ahora tenemos esta otra, que todavía ni la hemos implementado. Las jurisdicciones es como, queda ahí, está vigente, pero está ahí, nadie la pone en marcha. ¿La tenemos que achicar? Decimos, bueno, al 70 no es mucho, un poco menos. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto? O sea, si la regulamos, si nosotros regulamos, esto digo para los diseños presenciales, ¿para menos? ¿Lo dejamos como dice esta norma? ¿Es demasiado? Para la mayor parte de las jurisdicciones parece demasiado. Digamos, un poco el consenso de la mesa es que es demasiado que un diseño presencial tenga 70% de no presencialidad. O sea, no es mucho. Ya sabemos que la práctica es presencial, pero ¿y qué campos? ¿Qué asignaturas? ¿Cómo además garantizarle a todos, a todas, que el que no tiene los dispositivos ni la conectividad tenga ¿Y cómo organizamos la planta docente? Pues si no, claro, lo da desde su casa y yo tengo que venir acá, no, o lo da desde... ¿Cómo es esto? No, yo tengo que pagarme el transporte, la comida, no sé qué, y el otro lo hace desde las pantuflas. No, bueno, entonces, todo esto se dan cuenta que porque en pandemia era distinto, porque bueno, era excepcional, no había, ahora que hay que regular, ¿se dan cuenta? Es un campo para regular. El otro tema que tenemos que trabajar es, obviamente, esto nos impone nuevos reglamentos de práctica, esto nos toca el régimen académico, esto nos toca todo lo que tiene que ver, bueno, y por supuesto, otras líneas, cómo orientar la formación permanente a estas vacancias y las vacancias de nuestro sistema educativo y de nuestros entornos, cómo alentar las trayectorias y sostener trayectorias y alentar la participación estudiantil, ¿no es cierto? La participación estudiantil es muy importante, porque
y en este año en particular, 40 años de democracia, yo vengo insistiendo en que todas las instituciones tienen que tener actividades alrededor de esta conmemoración. Por eso formamos docentes para la ciudadanía, docentes para el Estado de Derecho, docentes para la convivencia. Nos falta mucho trabajo en este sentido. Y bueno, entonces que nuestras instituciones también sean portavoces y promotoras de actividades culturales de impacto comunitario, que pongan estas cuestiones en las agendas. La investigación, la producción de conocimiento. También es importante que nuestras instituciones produzcan conocimiento y sistematicen el saber que construyen, porque nosotros trabajamos de enseñar a enseñar. Y en ese punto hay un saber pedagógico. Hay que preguntarse, ¿qué es el saber pedagógico? Ese saber que se va construyendo en la intervención que a veces uno después busca en qué caja herramental, qué marco conceptual y metodológico sirvió de usina de base para producir ciertas innovaciones. Hay también algo de lo intuitivo, que no es intuitivo, que tiene que ver con ese acervo incorporado, pero que uno no le pudo poner palabra todavía. Hay mucho de eso que hay que sistematizar. Y bueno, es en esa tarea donde la investigación, la producción de conocimiento se orienta sobre problemas medulares de la institución formadora, de los procesos de formación, del sistema educativo, de las escuelas que nos rodean, sobre todo para orientar no solo carreras personales de acumulación de puntajes personales, también en la investigación, sino investigaciones que sean pertinentes para abordar problemas urgentes. Tenemos un problema urgente en la alfabetización en el primer ciclo de la primaria, que los NAP dice que en tercer grado hay que conseguir la lectura fluida. No lo estamos logrando en un porcentaje demasiado significativo. La pandemia ha dejado, yo lo veo con mis alumnos, yo sigo dando clase y como que este año es como tomé como una conciencia muy cabal de los daños. ¿Y qué pasa en el segundo ciclo de la primaria? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el pase entre niveles, en el pase entre ciclos? Estas cuestiones, acá dice también el tema de la inserción laboral de los egresados. Hay una discusión acá sobre si la formación inicial es una empresa de bajo impacto. Yo creo que no debiera ser una empresa de bajo impacto. Creo que sí, el acompañamiento a docentes noveles, y sobre todo en este tiempo, y los que se egresaron de la pandemia, es uno de nuestros temas urgentes. ¿Sí? Es un tema importante, porque el hábitus, y además también las tensiones entre el hábitus laboral, o sea, el hábitus en los espacios de desempeño profesional y laboral, y lo que la institución formadora promueve. A veces ahí hay también tensiones, ¿sí? Entonces, estas cuestiones también hay que intentar acercarlas y saldarlas. Bueno, nuestra agenda es enorme, como verán. Ajustar nomás todas estas normas y al mismo tiempo habilitar las discusiones y poner todas las voces es una gran tarea. Así que nos quedó corto el tiempo finalmente. Yo los invito, los convoco, estoy pidiendo siempre en cada viaje, por eso con Marisa nos habíamos visto la semana pasada en Entre Ríos, y con Carolina espero que nos veamos pronto en Misiones, pero con ustedes también encontrarnos en los sucesivos viajes a las jurisdicciones. Yo estoy pidiendo que los encuentros reúnan a equipos, a docentes de institutos de gestión estatal y de gestión privada. Me parece que es un salto cualitativo si podemos hacerlo de manera conjunta. A mí en el informe decían, no, que los de privada después te van a empezar a pedir de todo. Digo, bueno, es que está bien,
daremos las respuestas que podamos, haremos los esfuerzos que podamos. Ese no es un motivo, para mí no es un motivo válido en absoluto para no trabajar juntos, para que no se me abra una compuerta de demanda, si la demanda ya está, y yo ya sé que se necesita. Pero me parece que siempre hay que ponerle el cuerpo a los problemas, hay que ponerlos en primera persona, sino qué tipo de... nada, la ética tiene que estar presente no solo en las palabras, sino tiene que estar implícita en lo que hacemos. Yo siempre digo, esto un poco para cerrar, que nuestros discursos, esto lo digo muchas veces, están llenos de sustantivos abstractos, que trabajamos por la emancipación, por la inclusión, por la igualdad, ¿no? La descolonización, bla, 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 bla. Y yo digo que lo que debe ser inclusivo, igualitario, son nuestras prácticas pedagógicas. Nuestro posicionamiento ético político tiene que estar implícito en el hacer. Creo que este es un fundamento ético que todos nosotros compartimos, ¿no? Es en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que no hacemos, en lo que dejamos de hacer, pero en la docencia, especialmente en nuestras prácticas pedagógicas, donde debe estar implícito, los demás deben poder deducir dónde estamos parados, qué pensamos de lo que hacemos. Si de lo que hacemos se deduce otra cosa, estamos haciendo algo muy mal. Entonces, es muy importante que intentemos un ejercicio siempre custodiado y cuidadoso de coherencia. Intentar. Un poco la incoherencia también es humana, pero tampoco nos justifiquemos con eso para andar de incoherentes toda la vida. Intentar ser un poco más coherentes. Ahí me dicen que a veces están un poco solos en las instituciones privadas en cuanto hacia lo de capacitación. Bueno, nosotros las y los invitamos al curso de directivos, a la línea ahora de formación de formadores que se inicia para siempre para todos, y todas nuestras capacitaciones, todas incluyen, por supuesto, a educación privada, y tienen las puertas además abiertas del Infod, siempre tienen las puertas abiertas del Infod. Eso quiero que lo sepan. Bueno, muchas gracias. Yo no me puedo quedar mucho, más bien casi nada, porque me tengo que ir a trabajar. Yo vivo en La Plata, llegué anoche de una jurisdicción de Santiago del Estero a la madrugada, y ahora ya estoy partiendo para Capital. Me espera todos los días este viaje, que es como un padecimiento, ir hasta por la autopista hasta Buenos Aires, 1 hora y media de ida y de vuelta, 1 hora y media cuando tengo suerte. Así que no me puedo quedar mucho, pero les agradezco mucho la atención y he tomado nota en el chat, y me gustaría además que me hagan llegar todas las inquietudes, y si quieren que tengamos un BIS solo para abordar las inquietudes, con todo gusto, yo soy materia dispuesta. Saben, Carolina, Natalia y Marisa, que han quedado a cargo de esta reunión, que estoy a disposición para lo que necesiten, para tener una segunda charla de ida y vuelta. Les agradezco Bueno, mucho. Muchas gracias por la atención. muchas gracias, Verónica. Bueno, abordaste, te diría, y bueno, creo que nos tranquiliza a todos los que estamos, que somos más de 80 rectores de todo el país, saber que, como si nos hubiéramos reunido antes, pusiste sobre la mesa la mayor parte de los temas que nos inquietan a nosotros. Así que nos gusta esto de saber que estamos en la misma sintonía. Te agradecemos tu disponibilidad de seguir. Y bueno, la modalidad que hemos pensado es que esto era un encuentro disparador, eh, y que ahora vamos a sumar, esto también va para los rectores, para que lo sepan antes de que se vayan, porque algunos dicen, se va Verónica, me voy yo. Esperen un poquito, no se vayan. No se Vamos a vayan. hacer, no se vayan. Vamos Marisa, a quiero hacer, decir una sola cosa nada más. Puede ser que te interrumpa sí, un dale, minutito dale, dale, porque hay dale. una pregunta que me parece muy importante. Me preguntan cuál es nuestra política o nuestra decisión con respecto a las instituciones, porque nuestras instituciones han vivido los últimos años, ¿sí?
bajo la amenaza potencial del cierre, siempre que son muchos, que en Francia hay menos, que en Finlandia no sé qué, y cosas así traídas de los pelos, yo quiero decirles que en nuestra posición, las instituciones tienen el enorme potencial y el valor mayor de nuestro sistema formador es su territorialidad, estar a lo ancho y a lo largo del país. Que cada localidad, cada pequeño pueblo, cada paraje, tenga una institución. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer no es cerrar instituciones, todo lo contrario, es hacer que las instituciones funcionen y respaldarlas para que funcionen mejor. Docentes nos faltan, en muchísimas especialidades nos faltan docentes, todo el país se cubre docentes por listado de emergencia en muchas áreas. Es cierto que tenemos que seguir trabajando mejor en la oferta de carreras, o sea que las carreras que damos son las que se necesitan. ¿Qué nos pasa habitualmente? No son las que eligen los estudiantes, entonces uno para no quedarse sin matrícula ofrece las que gustan, pero ahí hay una tarea que hacer, una tarea para convocar a las disciplinas que claro, estamos como atrapados, tenemos como una encerrona ahí, ¿no es cierto? Porque uno dice, ¿qué habría? Hay educación física, que tenés matrícula segura. Sí, pero hay 200 millones de profesores de educación física. Bueno, ¿qué se necesita? Esta otra. Bueno, ahí hay una tarea ardua, porque además es de las peores tareas que le toca a un rector, a una rectora, la planificación de oferta, ¿no? Es como que, ay, por favor, no se la deseo a nadie, pero es una de las tareas que hay que hacer. Ahora bien, la cuestión del cierre de instituciones está fuera absolutamente de nuestra agenda. Eso, ustedes ya lo han leído y escuchado muchas veces, forma parte de agendas de otros posicionamientos que constantemente plantean esta cuestión. No, no es el posicionamiento nuestro. Nuestro posicionamiento tiene que ver con defender y tener puesta la camiseta de nuestros institutos, no por corporativos, sino porque realmente creemos que ahí existe un valor. Lo cual no significa que no seamos conscientes y responsables de que a veces tenemos que ir moviendo la oferta de carreras, porque es cierto que puede haber una saturación de egresados y ya no van a tener trabajo, a menos que migren a otra jurisdicción, ¿no es cierto? Entonces, en esto también tenemos que ser responsables y tenemos que intentar abrirle paso a las carreras en las que hay necesidad de cobertura. El tema es que faltan docentes, si no, no estaríamos teniendo todo el tiempo que las universidades y otros espacios, e incluso nuestras jurisdicciones, tienen que hacer ciclos pedagógicos para docentes en ejercicio que no tienen título docente, ¿sí? Eso tiene que ver con sanear un problema del sistema educativo. Nos faltan docentes, nos faltan, nos siguen faltando. Y ahora con la obligatoriedad de inicial, fíjense cuántos docentes hemos tenido que formar para este nivel. Y no, nada, eso solamente, que vamos a cuidar a nuestros institutos mientras, por lo menos mientras estemos a cargo del Infod, esa ha sido nuestra premisa y nuestro compromiso. Bueno, ahora sí, Marisa, perdón, los dejo. Bueno, vamos Cuando... a ir recogiendo también lo que vayan sugiriendo por acá y te lo vamos a pasar. Gracias, Mónica. Muchas Bueno, a disposición, que estén muy bien, un gran gusto. Bueno, y bueno, ahora que estamos solos los rectores, eh, creo que también como ya estamos muy sobre la hora, como cierre lo que les proponemos es lo siguiente. Nosotros pensamos estos encuentros de rectores por niveles, como dijo Adriana al principio, ya hicimos directores de nivel inicial, de primaria, de secundaria, y nuestro grupo era el último. Y vamos a compartir ahora el link a un Padlet para que puedan ustedes poner allí cuáles son las que tenemos que seguir trabajando en próximas reuniones o en próximas capacitaciones, ¿sí? Tengo conexión inestable. ¿Escucharon lo que propuse? ¿Sí? Bueno, ahí sí tienen el link, entonces pueden ir ustedes compartiendo.
A ver si van apareciendo. Si querés, Marisa, puedes compartir. Ahí está. Ahí estamos. Ahí ya está compartido. A ver si van subiendo. Creo que todos ya tenemos experiencia con el signito más que está abajo a la derecha. Se pueden ir incorporando. Ujú. Bien, el tema de educación a distancia creo que nos quedó a todos resonando, ¿no? Es un tema que venimos charlando y que se aceleró en estos últimos tiempos. La implementación efectiva de la evaluación formativa, otra preocupación constante. Las carreras semipresenciales, sí, sí. Las articulaciones con las otras direcciones de los distintos niveles. Todo esto después lo vamos a compartir con ustedes también, ¿eh? Ujú. Bien, 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 la observación de clases. Ujú. Muy bien. Aparte de lo que vayamos sumando nosotros acá, también si alguno de ustedes quiere conversar de algo o aportar algo, se pueden comunicar también al Consudec. Creo que todos deben tener el modo de comunicarse con Adrián y podemos también abordar por ahí. Muy bien. ¿Mm? Fantástico. Se siguen sumando. Prácticas, las carreras de complementariedad. Ujú. Sí, sí. Las extensiones áulicas con todo el problema que eso conlleva, sobre todo para los que estamos en el interior, cuando la extensión áulica nos queda lejos, ¿no? Cómo hacer o sea, una posibilidad, pero a la vez una complicación de acompañamiento. Los presupuestos de investigación, ni qué decir, cada uno de nosotros, si abriéramos tema de cada uno de estos temas, todos tenemos historia respecto de estas cosas, ¿no? Las escribimos rápido, pero tal vez fueron años de gestión infructuosa en muchas de nuestras jurisdicciones. ¿Sí? Importante también, digamos, tomar conciencia nosotros de las puertas que se abren, que se han abierto en este último tiempo en el Infod, de capacitaciones, y también, bueno, ser consciente de las puertas que todavía no se abrieron, ¿no? Pero se ve una buena disposición. Tendremos que insistir en algunos temas en nuestras jurisdicciones para que gestionen también a favor de nuestras instituciones. Bueno, muy bien, fantástico. Bueno, mientras se siguen sumando los últimos aportes, agradecer infinitamente, que seamos más de 80 hoy en este encuentro, habla de la necesidad que tenemos todos, un nivel que es tan específico, ¿no? A la vez es tan diverso. Los colegios secundarios se parecen más entre sí que nuestras propias instituciones, algunas con pocas carreras, otras muchas carreras, unos nuevos, otros más viejos, otros
nosotros que compartimos formación técnica, no solamente docente, ¿no es cierto? Así que también sabemos de nuestra diversidad y también eso hace algunos problemas específicos. Pero bueno, abordar el acompañamiento en esta diversidad también es un desafío y bueno, es un gusto. Así que bueno, Natalia Carolina, como le decimos nosotros, no sabemos si es Carolina o Natalia. Soy Carolina. Carolina, bueno. Entonces, Carolina, si te parece, cerramos Vamos, el encuentro. Ustedes pueden seguir incorporando temas en el Padlet. pueden seguir haciendo sus aportes. Y bueno, vamos finalizando. Voy a dejar de grabar en este momento. Muchas gracias a todos los colegas por participar. Gracias, Marisa, también por tu acompañamiento. Bueno, gracias a ustedes y si les parece terminamos rezando un gloria todos juntos por el bien de cada una de nuestras instituciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y bueno, ánimo adelante a seguir trabajando con cada una de ustedes, con cada una de sus instituciones. El canal queda abierto. Así que seguimos todos en contacto. Hasta la próxima. Ya llegarán nuevas fechas para encuentros. Gracias, gracias. Gracias.